Miren qué rico puré de papa con ajo. Hola, soy Francisco. ¿Quieres aprender a hacer un rico puré de papa con ajo? Aquí te enseño cómo. Vámonos a cocinar. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer nuestro sabroso puré de papa. Aquí tengo 10 papas. Voy a utilizar una barra de mantequilla, 3 dientes de ajo, y también voy a utilizar sal al gusto. Eso es todo lo que voy a utilizar para hacer un rico y sabroso puré de papa con un toque de ajo. Está bien sabroso. Vámonos a cocinar. Bueno, lo que voy a hacer, voy a pelar todas las papas bien peladas. Y ahorita que las termine de pelar, lo voy a cortar en pedacitos. Asegúrense que no queden estos pedacitos, ¿ok? Quítenlo todo bien peladito. Aquí ya tengo todas las papas ya limpias, ya peladas. Entonces lo que voy a hacer, las voy a cortar así a la mitad. Ay, que está dura. Y lo voy a cortar en pedazos, así. Pedazos pequeños o grandecitos. Así los voy a hacer todos y los voy a poner a cocer. Aquí ya tengo ya las papas cortadas. Aquí las puse en esta olla. Entonces lo que voy a hacer, voy a esperar a que empiece a hervir. En cuanto hierva, las voy a tapar y los voy a dejar por 15 minutos a fuego mediano, ¿ok? Bueno, mientras están las papas, voy a agarrar el ajo y lo voy a cortar así en pedacitos. Así que quede bien fino. Los 3 ajos, ¿ok? Si la aplastan así primero con el cuchillo y le hacen... Y vámonos, cuate. Así, ¿ok? Bueno, pues ya aquí ya terminé de cortar así, era bien finito el ajo. Entonces este lo vamos a utilizar ahorita para hacer el puré de papa. Las papas ya empezaron a hervir. Entonces las voy a tapar, las voy a poner en fuego mediano. Recuerden, fuego mediano por 15 minutos, ¿ok? En 15 minutos regreso. Ya pasaron los 15 minutos con las papas. Entonces, sí, ya están. Ya miré porque ya también lo que están desbaratando. Entonces les voy a sacar agua. Les voy a sacar del agua. Les voy a dejar muy poquita agua, ¿ok? Y ahorita que ya les saque el agua, ahorita se les enseño para empezar a agregar lo que es la mantequilla y el ajo. Aquí ya tengo las papas. Si se dan cuenta, le dejé muy poquita agua. Le dejé muy poquita agua. Entonces lo que voy a hacer en este sartén pequeño que tengo aquí, voy a agregar la barrita de mantequilla. Voy a agregar la mantequilla y le voy a echar todo el ajo para que se derrita. Y ahorita que se derrita junto con el ajo, entonces se lo voy a agregar al puré de papa. Ok. Entonces, en cuanto se empiece a derretir esto. Y vámonos. Entonces de una vez le voy a echar esto para que se vaya cocinando también lo que es el ajo. Paciencia. Ahí vaya la mantequilla. Esto le va a dar un sabor. Este ajo y la mantequilla le van a dar un sabor bien especial a este puré de papa. Bien sabroso que sabe, ¿eh? Se lo recomiendo. Si nunca lo han hecho así, es algo diferente. Bien sabroso que está. Bueno, en cuanto se derrita la mantequilla, se lo vamos a agregar al puré, a las papas. Todavía le falta un poquito más. Así en fuego mediano. Ya lleva 2 minutos desde que lo pusimos. 2 minutos ya cociéndose el ajo. Se hace. Ok, ya empieza a oler bien sabroso. El ajo ya está oliendo con la combinación de la mantequilla. Huele bien rico. Bien sabroso, cuate. Un minuto más le vamos a dar. 4 minutos en total. Para que se cocine bien el ajo. Bueno, ya pasaron los 4 minutos. Ya si se miran el ajo ya está, se huele y se siente ya cocinado.
Entonces aquí le lo voy a agregar todo esto. Así. Toda la mantequilla y todo el ajo. Ok. Y ahora sí lo vamos a... Así lo voy a aplastar todo. ¿Ok? Ahorita se los enseño. Entonces este puré ya se mira bien sabroso. Ya huele bien rico. Entonces lo que voy a hacer para que quede un poquito más cremoso y no quede tan seco, le voy a agregar como media taza de leche. Y también acuérdense, hay que agregarle sal al gusto, ¿ok? Yo le voy a poner aproximadamente media cucharadita de sal. Y así, miren. ¡Híjole! Está bien rico este puré de papa. Y el toque de sabor del ajo, no hombre, cuate. Bien delicioso. Bien delicioso. Y así de fácil y así de sencillo se hace un rico y sabroso puré de papa con ajo. ¿Ok? Vámonos a probarlo. Bueno, voy a probar nuestro puré. Vamos a ver qué tal está. Delicioso. Delicioso. Bien rico. Bueno, y aquí vamos a servir todo nuestro puré de papa. Miren qué sabroso. Miren qué rico se ve nuestro rico, bonito sabor. Y así lo decoran y así lo sirven. Muchas gracias a todos. Espero y se animen a cocinar este delicioso puré de papa con ajo. Está bien rico, ¿ok? Recuerden de suscribirse a mi canal. Y ya saben que aquí nos estamos mirando en el próximo video. Y recuerden, siempre sean felices. Adiós a todos. Amor. Adiós. Adiós a todos.